Noviembre de 1942. La vastedad de la estepa rusa ya no es un camino pavimentado hacia la gloria, sino un desierto blanco e impiedoso que exhala el olor metálico del hielo profundo y el hedor acre, casi sofocante, del sudor animal congelado. El sexto ejército de la Wehrmacht, otrora la joya de la corona del poderío militar alemán, avanza por ese vacío con la arrogancia de quien cree haber domado no solo a las naciones, sino a la propia geografía del planeta. Sin embargo, el sonido que domina este escenario no es el rugido tecnológico de los motores de los tanques Panzer, como la propaganda de Berlín querría que el mundo creyera. El sonido real, aquel que resuena por kilómetros de soledad helada, es el chasquido rítmico y cansado de miles de cascos y el crujir incesante de las carretas de suministros hechas de madera y hierro. Para los altos oficiales en Berlín, la victoria definitiva en el Cáucaso y la caída de Stalingrado son solo cuestión de semanas, un detalle burocrático por resolver. Pero para los hombres en el frente, para los soldados que sienten la humedad penetrar en los huesos, la realidad es otra. La logística animal es la columna vertebral de un imperio que se extiende demasiado, una fiera que respira, sangra y siente hambre. El suelo de la estepa tiembla bajo el peso de una maquinaria de guerra que, a pesar de toda su fachada de modernidad, aún depende desesperadamente del aliento, la musculatura y la resistencia de seres vivos. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivenciar el pasado como nunca imaginaste, sumergiéndote en los engranajes ocultos de la mayor tragedia militar del siglo XX. La ofensiva de verano alemana, iniciada meses antes, había sido un triunfo absoluto de velocidad y audacia. Columnas interminables de caballos de tiro, provenientes de las llanuras de Alemania, de las granjas de Hungría y de los pastos de la Francia ocupada, cruzaron el imponente río Don bajo un sol que parecía fundir el horizonte. En aquel momento había una confianza casi mística en la superioridad organizacional alemana. Era el apogeo de la Operación Azul. Los soldados, aún jóvenes y bronceados por el sol del sur de Rusia, cantaban canciones de marcha, mientras las herraduras golpeaban con fuerza el suelo seco y endurecido, levantando nubes de polvo tan densas que oscurecían el sol. En aquella época, el polvo era el único enemigo aparente, una irritación menor en un camino que parecía llevar directamente a la victoria total. Toneladas de munición, víveres, piezas de artillería pesada e incluso el correo de caza eran transportados por estos animales. Los caballos eran tratados como engranajes vitales, pero aún así solo como herramientas. Nadie cuestionaba qué pasaría si el ritmo cambiaba. Se creía que el destino de la operación sería decidido por generales geniales en salas con calefacción, inclinados sobre mapas coloridos. Pero la historia, en su ironía más cruel, no se escribiría con tinta, sino con el sudor de animales exhaustos y por un detalle técnico terriblemente insignificante que fue descuidado en los depósitos de suministros de la Polonia ocupada. Cuando llegaron las primeras lluvias de otoño, el escenario de gloria comenzó a disolverse. La estepa rusa reveló su primera defensa natural, la Rasputitsa, la estación del lodo. El suelo seco se transformó en un océano de lodo negro, viscoso y profundo, que los soldados llamaban el pantano sin fondo. La marcha, que antes era una carrera de velocidad, se ralentizó hasta convertirse en un gateo agonizante. El lodo se tragaba las ruedas de las carretas como un monstruo hambriento, exigiendo un esfuerzo sobrehumano de los caballos. Los animales, enterrados hasta el pecho en la mezcla de tierra y agua, tiraban hasta que sus corazones amenazaban con explotar en el pecho. El restallar de los látigos y los gritos de aliento de los conductores se convirtieron en la banda sonora de una lucha desesperada contra la propia tierra. Pero la verdadera pesadilla, aquella que transformaría la dificultad en catástrofe, comenzó cuando el termómetro se desplomó súbitamente. El optimismo que aún quedaba en los corazones alemanes se transformó en pavor puro cuando la primera helada severa golpeó la región. En una sola noche, el lodo líquido se solidificó, transformando las carreteras y los campos en espejos de vidrio puro, superficies de hielo negro tan lisas como el cristal. Y fue en ese momento cuando el error fatal de la burocracia alemana se reveló con toda su fuerza destructora.
El error era tan simple que resultaba increíble: las herraduras. Los caballos de la Wehrmacht estaban calzados con modelos lisos, herrajes estándar ideales para las carreteras pavimentadas de Europa Occidental o para el suelo firme de los campos de entrenamiento. Eran inútiles en el hielo liso y traicionero de Rusia. En los depósitos distantes, en la retaguardia segura, existían los tacos de invierno, pequeños pernos de acero endurecido que debían enroscarse en las herraduras para dar tracción y seguridad al paso del animal. Pero debido a una falla colosal en la cadena de suministros y a la arrogancia de quien pensaba que la guerra terminaría antes del invierno, estos tacos nunca llegaron al frente. Lo que siguió fue una masacre silenciosa y desgarradora. Caballos de carga masivos, que pesaban casi 1 tonelada y cargaban fardos pesadísimos, perdían el equilibrio de forma súbita. El sonido que se escuchaba no era solo el del viento, sino el de caídas violentas seguidas de crujidos secos y espeluznantes. Eran huesos rompiéndose. Una pata rota en un caballo en esa situación era una sentencia de muerte inmediata. El sonido de las explosiones de la artillería soviética a lo lejos venía acompañado ahora por el relincho de agonía insoportable de animales que, incapaces de levantarse en el hielo liso, golpeaban sus cabezas contra el suelo congelado en un esfuerzo inútil por recuperar la posición. Soldados exhaustos, que ya luchaban contra la congelación de sus propios dedos y pies, asistían impotentes mientras sus únicos medios de transporte y supervivencia se convertían en cargas inútiles y moribundas. La logística del Sexto Ejército no solo tropezó, colapsó por completo. Sin caballos que pudieran caminar con seguridad, la artillería pesada quedó inmóvil, convirtiéndose en blancos fáciles para los contraataques rusos. Los suministros de comida, que ya eran escasos, dejaron de llegar a las líneas de frente. El ejército más poderoso del mundo, una fiera que antes parecía imparable, se convirtió súbitamente en una criatura encadenada a su propio peso, atrapada en una trampa de hielo creada por su propia negligencia. El aislamiento fue casi inmediato y absoluto. En sectores críticos, donde la presión soviética aumentaba cada hora, la situación alcanzaba niveles de desespero que la historia raramente registró. Cerca de las orillas del río Chir, una columna compuesta por más de 1000 caballos quedó acorralada entre el avance implacable de las tropas siberianas y una ladera empinada y totalmente congelada. Ningún animal lograba subir. Las patas resbalaban, la sangre de los cascos heridos manchaba el blanco inmaculado de la nieve de un rojo vivo y caliente que pronto se enfriaba y oscurecía. El invierno transformó las trincheras y las carreteras en tumbas heladas. Hombres y animales, ahora unidos por una tragedia común, compartían el mismo destino de privación extrema. El hambre, esa compañera cruel de todos los asedios, llevó a lo impensable. Caballos que antes eran tratados con esmero, cuyos pelajes eran cepillados y cuyas raciones eran protegidas, se convirtieron en la única fuente de proteína para soldados que ya empezaban a delirar bajo el efecto del frío de 30 grados bajo cero. La resistencia alemana dejó de ser una estrategia militar y se convirtió en un ejercicio de puro desespero biológico. El impacto psicológico sobre las tropas fue devastador. Para el soldado común, el caballo no era solo un motor, era un compañero de jornada, un ser vivo que sufría en silencio a su lado. Ver a 1000 animales sanos siendo abandonados a su suerte o siendo sacrificados de forma brutal para evitar que cayeran en manos del enemigo, rompió lo que quedaba de la moral de las tropas. La ciudad de hielo, como Stalingrado y sus alrededores pasaron a ser conocidos, se transformó en un cementerio vivo. El viento aullaba a través de las carcasas expuestas y congeladas, donde las costillas de los animales muertos se proyectaban fuera de la nieve como dedos de esqueletos gigantes. El clímax de esta tragedia logística ocurrió durante un intento de retirada estratégica que rápidamente se transformó en una huida desordenada. Con las fuerzas rusas cerrando el cerco de forma hermética, la orden proveniente del mando fue corta y cruel: abandonar todo lo que no pudiera moverse por cuenta propia. 1000 caballos, la élite de la tracción alemana, el resultado de años de crianza y entrenamiento, fueron dejados atrás en un solo valle cubierto de nieve. Los soldados,
tambaleándose con sus uniformes de verano insuficientes y dejando rastros de sangre de sus pies congelados, miraban hacia atrás una última vez. Veían una masa silenciosa de animales parados, estatuas de carne y hielo bajo la luz pálida y enfermiza del sol de invierno. Fue una rendición silenciosa, sin banderas blancas, pero con un costo absoluto. La pérdida total de la movilidad selló el destino de miles de hombres. Sin el apoyo de los animales no tenían cómo cargar armas pesadas, no tenían cómo buscar comida y, finalmente, no tenían cómo escapar. Fueron capturados o murieron por exposición en las semanas siguientes, convirtiéndose en parte del paisaje desolado. El contraste entre la caballería orgullosa que había partido meses antes, con sus metales brillando al sol, y la silueta de los animales abandonados y moribundos, era la imagen perfecta del declive inevitable de un imperio construido sobre pies de barro, o en este caso, sobre herraduras lisas. Los sobrevivientes que lograron, años después, regresar del frente ruso, hablaban poco sobre las tácticas de combate o sobre los discursos de sus líderes. Sus recuerdos estaban habitados por la mirada de los caballos dejados atrás. Miles de prisioneros de guerra alemanes morirían en el camino hacia los campos de trabajo en Siberia, pero la lección histórica quedó grabada para siempre en el hielo. La arrogancia militar que ignora la fuerza de la naturaleza y los detalles más simples de supervivencia es el camino más corto hacia el abismo. El impacto estratégico fue tan profundo que la Wehrmacht nunca recuperó totalmente su capacidad de transporte hipomóvil en el frente oriental, una debilidad que los rusos explotarían hasta el fin de la guerra. Hoy, las estepas rusas aún guardan, bajo capas de tierra y tiempo, fragmentos de hierro retorcido y huesos que se mezclan con el suelo. Son cicatrices que permanecen en la tierra y en el alma de quien estudia los relatos de guerra. El error de la herradura se convirtió en un símbolo universal de la fragilidad humana ante la vastedad y la furia de la naturaleza. Cada ruina encontrada en aquellas llanuras es un grito silencioso contra la locura de la guerra, y la sangre que un día derritió la nieve es un recordatorio eterno de que, en el juego brutal del conflicto, la logística es tan mortal y decisiva como el plomo de las balas. La historia de estos 1000 caballos abandonados en 1942 no es solo una nota al pie técnica en un libro de historia militar. Es una meditación profunda sobre la brutalidad y al mismo tiempo sobre la resiliencia. Dale me gusta a este video, compártelo con quienes aman la historia y suscríbete para más narrativas épicas que revelan el lado humano y animal de las mayores batallas de la humanidad. ¿Qué batalla quieres ver detallada aquí en el canal? Deja tu comentario abajo y únete a nuestra jornada continua por el pasado. La escarcha no era solo una capa de cristales blancos sobre el metal frío de los cañones, era el presagio de una parálisis que se infiltraba en las articulaciones, tanto de los hombres como de las máquinas y principalmente de los animales. El error de las herraduras lisas, que antes parecía un detalle técnico irritante, se transformó en una sentencia de muerte colectiva cuando la temperatura se desplomó más allá de lo que los manuales de entrenamiento en Berlín consideraban posible. El mundo se convirtió en una superficie de vidrio negro, donde cada paso era un acto de equilibrio desesperado. Para los 1000 caballos atrapados en aquel sector, la gravedad se convirtió en el enemigo más letal. Un simple resbalón no resultaba solo en una caída, sino en huesos astillados que perforaban la piel congelada, creando heridas que nunca cicatrizarían en el frío extremo. La falta de tracción en las carreteras era solo el primer círculo de este infierno logístico. Rápidamente, un nuevo y más devastador obstáculo se presentó: la falla biológica. Un caballo de tiro alemán, una criatura de fuerza inmensa y linaje noble, exige una cantidad masiva de calorías para mantener su metabolismo funcionando bajo esfuerzo. Necesita avena, heno de calidad y, sobre todo, agua líquida. Pero la estepa rusa, en su vastedad hostil, ofrecía solo nieve seca y polvo congelado. Los suministros de forraje, que debían llegar por convoyes ferroviarios, estaban retenidos a cientos de kilómetros de distancia, atrapados en cuellos de botella logísticos o destruidos por saboteadores. El escenario en los campamentos era de una desolación sensorial profunda.
El olor que emanaba de las filas de animales ya no era el aroma vigoroso de establos bien cuidados, sino el olor acre de la inanición y de la descomposición lenta. Los caballos comenzaron a comerse las crines unos a otros, masticando el pelo en un esfuerzo desesperado por llenar el vacío en sus estómagos. Algunos intentaban roer la madera de las carretas, dejando marcas de dientes profundas en el roble congelado. La piel de los animales, antes brillante y firme, ahora colgaba sobre las costillas prominentes, creando una silueta esquelética que acechaba el sueño de los soldados. En el núcleo de este sufrimiento, el vínculo entre el hombre y el animal comenzó a fragmentarse bajo el peso de la supervivencia. Muchos de los conductores de caballos, campesinos alemanes y austriacos que habían crecido cuidando animales en sus granjas, sentían un dolor que trascendía el miedo a la batalla. Había una comunicación silenciosa en los ojos de los caballos, una mirada de incomprensión y súplica que perforaba las capas de disciplina militar. Un soldado, cuyo nombre se perdió en los archivos de la guerra pero cuyo relato sobrevivió en cartas censuradas, describió el momento en que su caballo favorito, un animal que lo había acompañado desde las carreteras de Polonia, simplemente dejó de luchar. El caballo no se cayó, simplemente apoyó la cabeza en el hombro del soldado y soltó un suspiro largo, un soplo de vapor que se disipó instantáneamente en el aire helado, antes de cerrar los ojos para siempre. Este luto silencioso venía acompañado de un colapso moral. Los oficiales, antes impecables en sus uniformes y certezas, ahora evitaban pasar por las líneas de caballos. El sonido del relincho de un caballo hambriento es diferente a cualquier otro. Es un sonido agudo, casi humano, que resuena por el valle como un grito de acusación. Para los hombres que dependían de aquellos animales para tirar de sus cocinas de campaña y sus municiones, la muerte de cada caballo era un paso más hacia su propia extinción. Sabían que, sin los caballos, ya no eran una fuerza móvil, eran solo estatuas de carne aguardando el golpe final. El hambre, sin embargo, es una fuerza transformadora y cruel. A medida que las raciones humanas disminuían a niveles de subsistencia, la mirada de los soldados sobre los caballos comenzó a cambiar. La admiración y la empatía fueron lentamente reemplazadas por un instinto primitivo y sombrío. En las noches más oscuras, lejos de los ojos de los oficiales que aún intentaban mantener una fachada de orden, el brillo de las bayonetas podía verse bajo la luz de la luna. El caballo, el noble compañero de marcha, se estaba transformando, en la mente de los hombres delirantes, en una reserva de carne. El conflicto interno era brutal: matar al animal que te trajo hasta aquí o morir de hambre a su lado. Muchos lloraban mientras hacían lo que consideraban necesario, manchando la nieve con la sangre caliente, que era la última fuente de calor que conocerían. Mientras este drama humano y animal se desarrollaba en el silencio del frío, la realidad estratégica estaba a punto de sufrir una mutación violenta. Hasta aquel momento, los alemanes creían que el invierno era el único enemigo verdadero, que los rusos estaban tan exhaustos como ellos, pero ignoraban lo que ocurría más allá del horizonte grisáceo. Mientras los 1000 caballos morían de hambre y frío en las laderas cerca del río Chir, el ejército rojo estaba concentrando una fuerza de proporciones bíblicas. El giro ocurrió en una madrugada de noviembre que parecía igual a todas las demás, pero que cargaba un peso diferente en el aire. El silencio de la estepa, que antes era llenado solo por el aullido del viento y el crujir del hielo, fue súbitamente rasgado por un sonido que hizo vibrar el suelo bajo las patas de los animales sobrevivientes. No era el sonido de un camión o de un tanque aislado. Era el rugido de miles de motores y el trueno de 10.000 cañones disparando al mismo tiempo. La operación Urano había comenzado. Los famosos órganos de Stalin, los lanzacohetes Katyusha, iluminaron el cielo con rastros de fuego que parecían rayar el mismo firmamento. Para los soldados alemanes, aquel no era solo un ataque, era la revelación de que estaban en una trampa monumental. El horizonte, antes vacío, ahora estaba repleto de siluetas de tanques T-34 que avanzaban con una facilidad insultante sobre la nieve que paralizaba a la Wehrmacht. Los soviéticos no dependían de caballos con herraduras erróneas. Se habían preparado para aquel terreno durante siglos. La orden de retirada llegó demasiado tarde y de forma caótica.
El mando alemán, en un estado de negación que rozaba la locura, ordenó que las unidades mantuvieran sus posiciones a toda costa, pero en el terreno la realidad era de pánico. Las unidades rumanas e italianas que protegían los flancos alemanes fueron aplastadas como papel bajo las orugas de los tanques. El cerco se estaba cerrando. Lo que era un avance glorioso se transformó en cuestión de horas en el Kessel, el caldero. Para el grupo de los 1000 caballos, el cambio de fortuna fue el golpe final. Aquellos que aún lograban mantenerse en pie fueron azotados hasta la extenuación en un intento desesperado por salvar los cañones de artillería pesada del avance ruso. Pero en el hielo liso, el esfuerzo era inútil. Las piezas de hierro, que pesaban toneladas, actuaban como anclas que tiraban de los animales hacia atrás, haciéndolos resbalar y caer en las zanjas laterales. En muchos casos, para no retrasar la huida de los soldados a pie, los conductores recibían órdenes de cortar las riendas y abandonar a los animales enganchados, dejándolos para ser aplastados por los tanques enemigos o para morir lentamente de frío mientras observaban a sus dueños huir. El pavor en los ojos de los animales reflejaba el pavor en los ojos de los hombres. El imperio que se creía invencible estaba siendo devorado por la propia tierra que intentó conquistar. La confianza mística en la superioridad técnica alemana se evaporó junto con el vapor de los últimos suspiros de los caballos. Lo que quedaba era solo la lucha desnuda y pura por la existencia. El destino de aquellos 1000 animales, ahora dispersos o amontonados en valles de muerte, se convirtió en el espejo perfecto del destino del Sexto Ejército, rodeado, hambriento y abandonado por un liderazgo que valoraba más la ideología que la realidad biológica. La noche cayó sobre el caldero de Stalingrado con una promesa de oscuridad eterna. El brillo de los cañones soviéticos en el horizonte era el único faro en un mar de nieve y desespero. Los caballos que aún vivían permanecían inmóviles, como centinelas de hielo, mientras los soldados se enterraban en la nieve para intentar escapar de la metralla. La guerra había cambiado de cara. Ya no era una cuestión de conquista territorial, sino de cuánto tiempo un ser vivo logra resistir antes de que el frío y el hambre venzan la voluntad de vivir. El incidente de la herradura ya no era solo un error, era el símbolo de un colapso civilizatorio que comenzaba a sangrar en el corazón de Rusia. El cerco de Stalingrado no era solo una línea en un mapa estratégico, era un organismo vivo que estaba siendo estrangulado lentamente por manos de hielo. Dentro del Kessel, el caldero, la situación de los 1000 caballos y de sus conductores alcanzó un nivel de degradación que desafiaba la propia cordura humana. La nieve, que antes era una cubierta blanca y pura, ahora estaba permanentemente manchada por aceite, hollín y los fluidos vitales de miles de seres en agonía. El aire, tan frío que parecía cortar los pulmones como láminas de vidrio, cargaba el olor persistente de la muerte congelada y del humo acre de los pocos fuegos que los soldados se atrevían a mantener. Las dificultades logísticas se transformaron en una lucha biológica por la supervivencia básica. Los caballos, que por naturaleza son animales de pasto y movimiento, se encontraban atrapados en agujeros cavados en la nieve, intentando protegerse del viento cortante de la estepa. La falta de forraje se convirtió en el mayor verdugo. Sin avena ni heno, el complejo sistema digestivo de los caballos de carga comenzó a colapsar. En un espectáculo de horror visual, los animales, consumidos por el hambre, comenzaron a roer todo lo que estaba al alcance de sus dientes: los bordes de madera de las carretas, las correas de cuero de las riendas e incluso los uniformes de lana de los soldados que se acercaban demasiado. La sarna y los piojos, proliferando bajo las mantas inmundas y congeladas, causaban heridas abiertas que nunca cerraban. En el frío extremo, la circulación sanguínea en las extremidades de los animales fallaba. Las orejas y las puntas de las colas de los caballos comenzaban a pudrirse y caer, dejándolos con una apariencia grotesca, como fantasmas de una caballería que un día fue orgullosa. El crujido de una pata rompiéndose en el hielo liso, sonido que se había vuelto común, era ahora la señal para que una multitud de soldados hambrientos surgiera de las trincheras, no para ayudar al animal, sino para disputarse los restos antes de que el cuerpo se congelara por completo. En el fondo de cada soldado
habitaba un monólogo interno de desespero y culpa. Muchos de aquellos hombres eran hijos de campesinos, hombres que tenían una conexión casi espiritual con la tierra y con los animales de Tiro. Miraban las órbitas profundas y sin vida de sus caballos y veían el reflejo de su propia derrota. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntaba un joven soldado de la 24ª División Panzer mientras intentaba calentar sus manos en el cuello de su último animal vivo. Recordaba al caballo corriendo por los prados de Baviera, el olor a heno fresco y la luz del sol que nunca pareció tan distante como ahora. Para estos hombres, el caballo era el último vínculo con la humanidad y con el hogar. Mientras el caballo estuviera vivo, había una misión, había una responsabilidad. Cuando el último animal moría, el soldado dejaba de ser un conductor y se convertía en solo una sombra errante más en el desierto de nieve, despojado de su propósito. El impacto emocional de ver a un animal de 1000 kilos temblando de frío hasta el colapso final era una tortura psicológica para la que ninguna propaganda de guerra podía preparar. Era la traición definitiva de la civilización. El hombre, en su ambición, había traído al animal a un infierno que ninguno de los dos podía soportar. La soledad dentro del cerco era amplificada por el silencio de los animales. El relincho vigoroso de antaño había sido reemplazado por un gemido bajo, casi un soplo, que se perdía en el aullido constante del viento siberiano. Los soldados comenzaron a poner nombres humanos a los animales, en un intento desesperado por mantener alguna forma de empatía, pero el hambre era un amo más fuerte. Cada día, la línea entre el compañerismo y el canibalismo se volvía más tenue. El acto de sacrificar al propio caballo para sobrevivir un día más se convertía en un ritual de ruptura del alma, un sacrificio que dejaba cicatrices más profundas que cualquier esquirla de granada. El giro definitivo en la suerte del Sexto Ejército y de su masa de animales vino con una promesa que resultaría ser una de las mayores mentiras de la historia militar. Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe, garantizó a Hitler que la Fuerza Aérea podría suministrar a las tropas rodeadas a través de un puente aéreo. La promesa era que cientos de toneladas de comida y munición se lanzarían diariamente en el caldero. Por un breve momento, una chispa de esperanza recorrió las trincheras. Los soldados miraban al cielo gris, esperando el sonido de los motores alemanes que traerían la salvación. Pero la realidad fue un golpe demoledor. El invierno ruso no era solo un obstáculo para los caballos, era una barrera infranqueable para los aviones Junkers Ju-52. Los motores se congelaban en las pistas improvisadas, los instrumentos de navegación fallaban en la niebla blanca y los cazas soviéticos cazaban a los transportes alemanes como lobos cazan presas heridas. En lugar de las 300 toneladas diarias necesarias, solo llegaba una fracción, y muchas veces lo que caía en paracaídas eran artículos inútiles, como miles de preservativos o especias exóticas, en lugar de la avena y la carne que los hombres y animales tanto necesitaban. La falla catastrófica del puente aéreo lo cambió todo. Cuando el mando alemán se dio cuenta de que la ayuda externa no vendría, se emitió la orden secreta, la sistematización del sacrificio. Los 1000 caballos, que hasta entonces se mantenían como reserva de transporte, con la esperanza de una ruptura del cerco, fueron oficialmente reclasificados como reservas alimenticias de emergencia. La logística alemana, en su acto final de desespero, decidió que la única manera de mantener a los soldados vivos para luchar era consumir la propia infraestructura que los había traído hasta allí. El momento en que esta información se extendió por las filas fue el punto de no retorno. Los oficiales veterinarios, que antes luchaban por curar a los animales, ahora eran encargados de organizar las matanzas. Era el fin de la ilusión de movilidad. Sin los caballos, no había forma de mover los cañones a nuevas posiciones defensivas. Sin los caballos, los heridos no podían ser transportados a los puestos médicos. Sin los caballos, el ejército estaba literalmente clavado al suelo congelado. En un valle escondido, donde el viento soplaba con menos fuerza, los 1000 caballos fueron reunidos. Estaban allí, parados, formando un bosque de piernas delgadas y cabezas bajas. Algunos soldados se negaban a cumplir las órdenes,
escondiendo a sus animales en búnkeres o repartiendo sus propias migajas de pan con ellos. Pero la maquinaria de guerra rusa no esperaba. Mientras los alemanes debatían la ética del sacrificio de sus animales, las divisiones de infantería soviéticas, equipadas con esquís y camuflaje blanco, comenzaron a infiltrar las líneas defensivas, moviéndose como fantasmas en la niebla. La nueva información que cambió el curso de las horas siguientes no vino de una radio, sino de la observación directa. Los soldados alemanes se dieron cuenta de que los soviéticos estaban usando los caballos locales, las razas siberianas pequeñas y robustas que no resbalaban en el hielo y que lograban encontrar alimento bajo la nieve profunda. El contraste era humillante. Mientras el superhombre ario veía colapsar su tecnología y sus animales de pura raza, el soldado ruso avanzaba montado en ponis peludos que parecían ignorar el frío mortal. El error de la herradura ahora se expandía a un error de concepción total. La Wehrmacht había intentado imponer su voluntad sobre la naturaleza usando herramientas europeas, mientras que Rusia respondía con la fuerza bruta de su propia biología adaptada. El cerco se estaba cerrando, las municiones se acababan y el estómago de los hombres gritaba más fuerte que el honor militar. El destino de los 1000 caballos estaba sellado, no por una batalla heroica, sino por la quiebra total de un sistema que olvidó que, al final, la guerra es librada por seres vivos que necesitan calor, comida y una base sólida bajo sus pies. El caldero estaba a punto de hervir, y la sangre de los animales sería lo primero en desbordarse. El frío de enero de 1943 ya no era una condición climática. Era un depredador omnipresente que cazaba la vida en todas sus formas, drenando el calor de los cuerpos con una eficiencia geométrica. Dentro del cerco de Stalingrado, el tiempo parecía haberse congelado, junto con el mercurio en los termómetros rotos. Para los 1000 caballos que aún quedaban en aquel sector agonizante, el mundo se había reducido a un pequeño valle de desolación, donde la nieve acumulada formaba barreras infranqueables y el viento siberiano aullaba como una manada de lobos invisibles. La situación, que ya era catastrófica, se hundió en un nuevo abismo de horror, cuando la última reserva de granos se pudrió debido a la humedad y al congelamiento, dejando a los animales sin absolutamente nada que masticar más allá de su propio desespero. La degradación física de los caballos alcanzó un punto que desafiaba la biología. El fenómeno del caballo estatua se convirtió en una visión común y aterradora en las líneas alemanas. Animales que, de tan exhaustos y hambrientos, permanecían inmóviles por horas, con las patas pegadas al hielo, hasta que la propia sangre dejaba de circular. Sus párpados se congelaban cerrados, y el vapor de su respiración débil creaba máscaras de hielo alrededor de sus fosas nasales, asfixiándolos lentamente en sus propias exhalaciones. El sonido dominante ya no era el trote, sino el crujido seco de articulaciones congeladas y el ruido de las costillas golpeando contra los flancos vacíos, como tambores huecos anunciando el fin. Los nuevos obstáculos eran tanto físicos como logísticos. Las pocas carreteras que aún permitían algún movimiento estaban ahora bloqueadas por columnas de vehículos alemanes abandonados, cuyos motores habían reventado con el hielo. Para rodear estos bloqueos, los caballos eran forzados a atravesar campos de nieve virgen, donde la profundidad del manto blanco escondía trampas mortales, cráteres de bombas y alambres de púas que laceraban las piernas de los animales. Sin las herraduras con tacos de invierno, cada intento de esfuerzo resultaba en caídas violentas. Un caballo que caía rara vez se levantaba. Se convertía en una isla de carne temblorosa, en un océano de hielo, esperando que el frío o el cuchillo de un soldado hambriento pusiera fin a su sufrimiento. En el núcleo de esta tragedia, el profundo peso emocional de los soldados se transformó en una psicosis colectiva. Muchos hombres, consumidos por la fiebre y la inanición, comenzaron a proyectar sus propias almas en los animales moribundos. Un joven oficial de caballería, observando a su último semental temblar violentamente bajo una manta hecha de sacos de arpillera inmundos, escribió en su diario mental una confesión que nunca llegaría al papel. Este animal es más noble que la causa que nos trajo aquí. Él no conoce el odio, no conoce la ideología, conoce solo la lealtad hasta el último aliento.
¿Y cómo lo recompensamos? Con el abandono en el vacío blanco. Había un sentimiento de traición mutua que flotaba sobre el campamento. Los soldados sentían que habían traicionado a los caballos al llevarlos a un destino tan cruel, y los caballos, con sus grandes ojos oscuros y húmedos, parecían reflejar la quiebra de toda una civilización. El vínculo que unía al hombre con el animal en el campo de batalla, un vínculo forjado en siglos de historia, estaba siendo triturado por la maquinaria industrial de la guerra moderna. En las noches de silencio absoluto, cuando los cañones soviéticos dejaban de rugir por unos instantes, el sonido del llanto de los hombres se mezclaba con el suspiro de los caballos, creando una sinfonía de dolor que resonaba por las estepas como un lamento por un mundo que nunca volvería a ser el mismo. El hambre, sin embargo, es el amo más implacable de todos. El instinto de preservación comenzó a corroer los últimos vestigios de moralidad. Soldados que antes compartían su propio pan con sus animales, ahora eran vistos vigilando las carcasas con bayonetas caladas, listos para matar a sus propios compañeros de uniforme por un trozo de carne congelada. La carne de caballo, oscura y fibrosa, se cocía en cascos sobre pequeños fuegos de ramas secas y restos de muebles, exhalando un olor que se convertiría en el recuerdo olfativo definitivo de aquella derrota. Comerse al animal que te sirvió no era solo un acto de nutrición, era el consumo simbólico de la propia humanidad del soldado. Pero el giro definitivo, el momento en que la esperanza fue ejecutada sumariamente, vino con un mensaje de radio que atravesó las ondas de interferencia siberianas. No era un mensaje de rescate, sino una directriz técnica final del mando central. La información era clara. La operación de socorro liderada por el mariscal von Manstein había fallado. El ejército de liberación había sido detenido a kilómetros de distancia, incapaz de romper la coraza de acero y nieve que los soviéticos habían construido alrededor de Stalingrado. El destino del sexto ejército estaba sellado. Eran ahora lo que los historiadores llamarían un ejército de fantasmas. Con esta noticia, el último hilo de racionalidad que mantenía la organización de las unidades de tiro se rompió. El mando local, dándose cuenta de que ya no había necesidad de mantener caballos para una huida que nunca ocurriría, dio la orden final para el sector donde los 1000 caballos estaban concentrados. Debían ser abandonados. No había munición para sacrificarlos a todos, y no había energía humana para enterrarlos. Serían dejados tal como estaban, enganchados o sueltos, en el valle que se había convertido en su prisión. El evento que cambió todo aquella tarde de enero fue la orden de retirada inmediata, hacia una nueva línea defensiva más cercana al centro de la ciudad en ruinas. Los soldados fueron instruidos a llevar solo lo que pudieran cargar a la espalda. 1000 caballos, la masa crítica de transporte de aquella división, fueron dejados atrás en una sola maniobra de desespero. Hombres que habían pasado meses cuidando de estos animales fueron forzados a soltar las riendas y caminar lejos, sin mirar atrás. Lo que siguió fue una de las imágenes más asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los soldados alemanes se retiraban en una columna silenciosa y harapienta, los 1000 caballos permanecieron parados en el valle. Algunos intentaron seguir a sus dueños, resbalando y cayendo en el hielo, sus relinchos de pavor cortando el aire como navajas. Otros simplemente se quedaron allí, formando un bosque de formas oscuras contra el blanco infinito de la nieve. Ya no eran herramientas de guerra, eran monumentos a la incompetencia y a la crueldad humana. La información de que los soviéticos habían capturado el aeródromo de Pitomnik, el último cordón umbilical de suministros, llegó casi simultáneamente. Eso significaba que ya no habría nada, ni comida para los hombres, ni medicinas, ni esperanza. El Valle de los 1000 caballos se convirtió en el epicentro de un colapso total. El error de la herradura, que meses antes parecía un detalle logístico, se había transformado en un abismo que engulló la movilidad de un imperio. Aquella noche, bajo una luna pálida que iluminaba el campo de batalla con una luz espectral, el Valle de los Caballos se convirtió en un lugar de silencio absoluto. Los animales, sintiendo el fin, se agruparon en círculos intentando mantener el último resquicio de calor corporal. Eran una masa de vida rodeada por la muerte, una isla de carne en un desierto de hielo.
Para los soldados que miraban hacia atrás, desde las ruinas de Stalingrado, la visión de aquellos 1000 animales abandonados era la prueba final de que la guerra se había perdido no solo en las tácticas, sino en la propia alma. El imperio que se creía invencible había sido derrotado por una herradura lisa y por un invierno que no aceptaba rendiciones. A partir de aquel momento, el Sexto Ejército ya no estaba luchando por la victoria, sino solo aguardando la oscuridad final. El sol de febrero de 1943 nació sobre las ruinas de Stalingrado como un ojo pálido e indiferente, iluminando un escenario que la mente humana apenas podía procesar. El fin absoluto no llegó con un estallido final, sino con un silencio opresor, interrumpido solo por el viento que soplaba a través de las órbitas vacías de los edificios destruidos. El Sexto Ejército de la Wehrmacht, la fuerza que debió haber rediseñado el mapa del mundo, había dejado de existir como organización militar. Lo que quedaba eran sombras de hombres, espectros hambrientos que se arrastraban sobre una alfombra de nieve y cenizas. Y en el corazón de esa desolación, el valle donde los 1000 caballos habían sido abandonados permanecía como el monumento más punzante a la arrogancia de un imperio que olvidó las leyes básicas de la naturaleza. El gran clímax de esta tragedia no fue una carga de caballería heroica, sino la rendición silenciosa de la voluntad. Cuando el mariscal de campo Friedrich Paulus firmó los términos de capitulación en el sótano inmundo de una tienda por departamentos en ruinas, no solo estaba entregando a sus soldados, estaba admitiendo que la maquinaria de guerra alemana había sido derrotada por el hielo, por el hambre y por su propia negligencia logística. Afuera, en el Valle de la Muerte, la escena era de una quietud sobrenatural. De los 1000 caballos originales, pocos aún permanecían en pie. Se convirtieron en estatuas de hielo biológicas, figuras esculpidas por el frío extremo que preservaba sus cuerpos en el exacto momento de la muerte. La tensión que impregnaba el aire en los días finales se había transformado en un entumecimiento letal. Los soldados alemanes, ahora prisioneros de guerra, fueron reunidos en columnas interminables para la marcha de la muerte hacia los campos de detención soviéticos. Mientras caminaban, pasaban por el Valle de los Caballos. La mirada de los sobrevivientes se cruzaba con las carcasas congeladas de sus antiguos compañeros de jornada. Allí, en el silencio de la estepa, finalmente comprendían. El caballo, ese ser que habían descuidado al no proveer las herraduras correctas, había sido el primero en caer, pero el hombre sería el siguiente. La caída del animal había sido el presagio de la caída del amo. El punto de no retorno se había cruzado semanas antes, pero ahora la realidad física de la derrota se manifestaba en cada paso. Los soviéticos, avanzando con sus propios caballos siberianos que trotaban con confianza sobre el hielo, gracias a sus herrajes adaptados y a su biología rústica, observaban con una mezcla de triunfo y horror lo que quedaba de la superioridad alemana. Para los rusos, el caballo era una extensión de la tierra. Para los alemanes, había sido solo una pieza de repuesto que falló. Esa diferencia fundamental de filosofía determinó quién heredaría las cenizas de Stalingrado. El ápice de la tragedia ocurrió cuando las columnas de prisioneros, totalizando más de 90.000 hombres, comenzaron a alejarse del valle. Muchos miraron hacia atrás una última vez y vieron los 1000 caballos, algunos ya cubiertos casi totalmente por la nieve, otros sirviendo de banquete final para los lobos que comenzaban a bajar de las colinas. Aquellos animales representaban la movilidad perdida, la artillería que no pudo ser movida, la comida que nunca llegó y la huida que se volvió imposible. El error de la herradura, aquel detalle de milímetros de acero, se había expandido hasta convertirse en un abismo de kilómetros de cadáveres. La resolución de esta historia es uno de los capítulos más sombríos de la crónica humana. De los 91.000 soldados alemanes que partieron en marcha aquella mañana de febrero, solo unos 6.000 regresarían a casa, muchos años después del fin de la guerra. Llevaron consigo los recuerdos del frío que desgarraba la piel, del sabor de la carne de caballo cruda y, sobre todo, de la imagen del valle donde 1000 seres inocentes fueron sacrificados en el altar de la incompetencia militar. Los caballos, cuyos huesos serían descubiertos por arqueólogos y campesinos décadas más tarde,
se convirtieron en parte del suelo ruso, una capa extra de calcio e hierro en la tierra negra de la estepa. Reflexionar sobre el destino de estos 1000 caballos en 1942 y 1943 es sumergirse en una lección de humildad profunda. La historia militar a menudo se enfoca en grandes maniobras de tanques o en decisiones de generales en salas de mapas, pero la verdad de la guerra reside en los detalles invisibles. La Wehrmacht perdió en Stalingrado no solo porque los rusos lucharon con una valentía desesperada, sino porque el mando alemán creyó que la tecnología y la voluntad política podían ignorar las necesidades básicas de la vida animal. Olvidaron que un ejército, por muy moderno que sea, aún marcha sobre estómagos y patas. Las consecuencias estratégicas fueron permanentes. La pérdida de cientos de miles de caballos en el frente oriental forzó a la Alemania a una defensiva estática de la que nunca se recuperaría totalmente. Sin la tracción animal para mover suministros en terrenos donde los camiones se atascaban, el imperio alemán comenzó a encogerse tan rápido como había crecido. El caballo, ese motor biológico milenario, resultó ser el fiel de la balanza. Donde el hierro de las máquinas falló y el combustible se congeló, el caballo era la única esperanza, y esa esperanza fue tirada por la borda a causa de una herradura lisa. Hoy, cuando el viento sopla fuerte sobre las llanuras del río Don y las estepas que rodean la moderna Volgogrado, aún es posible sentir el eco de esa tragedia. Los historiadores encuentran restos de arneses, fragmentos de madera de carretas y ocasionalmente una herradura sin tacos de invierno, corroída por el tiempo, pero aún cargando el peso de una derrota colosal. Estos fragmentos de metal son recordatorios silenciosos de que la arrogancia es la primera víctima de cualquier invierno. El legado de los 1000 caballos abandonados es un aviso eterno contra el desprecio por la naturaleza y por la vida. La conclusión de esta jornada por el pasado nos lleva a una reflexión poética sobre la fragilidad humana. El evento de 1942 no fue solo una falla logística, fue un colapso moral. Al final, lo que quedó en la nieve no fueron las banderas de gloria o los mapas de conquista, sino solo la sangre congelada y el silencio de los inocentes. La guerra, en su cara más desnuda, es un proceso de deshumanización que afecta a todo lo que toca, desde el soldado hasta el animal de carga. El sacrificio de los caballos de Stalingrado permanece como un símbolo de resistencia y de sufrimiento silencioso, una lección que resuena a través de las décadas para quien quiera escuchar. Cada ruina encontrada en la estepa es un grito contra la brutalidad. El hierro de las viejas herraduras es un recordatorio de que el mundo no perdona a quien ignora sus leyes. La historia de estos 1000 caballos abandonados en 1942 termina aquí, en el suelo helado de Rusia, pero su mensaje de humildad y resiliencia debe permanecer vivo en nuestra memoria colectiva. Fueron los mártires olvidados de una ambición ciega, y su recuerdo es lo que nos impide repetir los mismos errores catastróficos. Dale me gusta a este documental, compártelo con quienes buscan la verdad escondida en los pliegues de la historia y suscríbete para continuar explorando los eventos épicos que moldearon nuestro mundo. ¿Qué otra batalla, qué otro misterio del pasado deseas que saquemos a la luz? Deja tu comentario, comparte tu reflexión y únete a nosotros en nuestra próxima jornada. La historia está viva y espera a aquellos que tienen el valor de mirar las heridas del pasado con respeto y búsqueda de sabiduría. Hasta la próxima narrativa, donde la verdad es siempre más impactante que la ficción.